Ustedes saben, estamos estudiando el tema de la iglesia este año, este mes, la iglesia como familia. Vimos al principio con Carlos, después vimos la iglesia como rebaño con Martín la semana pasada, y hoy nos toca la iglesia como edificio. Ahí cuando me tocó el tema, lo primero que dije fue, ¿qué voy a decir con respecto a la iglesia como edificio? Ahora, ¿ah? ¿Qué hablo? Pensaba, no sé, la estructura de la iglesia, las paredes, la casa, no sé. No se me ocurría nada. Bueno, así que tuve que ponerme a leer, a investigar, a orar, a buscar la guía del Señor. Y, y aún hoy todavía estoy ahí pensando qué voy a decir en este momento. Entonces, ¿qué quisiera que hagamos? En esto de pensar en la iglesia como edificio, una de las cosas en la que pensaba mientras iba tratando de estudiar el tema y de buscar la guía de Dios era qué significa la iglesia como edificio y cómo llegamos a decir la iglesia como edificio. Entonces, hay unos pasajes en la Biblia, hay 3 pasajes que me gustaría leer, que los leamos como introducción, y después vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Y ver qué cositas podemos extraer de la palabra de Dios. Entonces, acompáñame ahí a 1 Corintios 3, capítulo 9, versículo 10. Dice, porque, bueno, busquémoslo, 1 Corintios 3, capítulo 9, versículo 10. Vamos a comenzar esta mañana leyendo 3 pasajes. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, como para que vayamos contextualizándonos en esto de la iglesia como edificio. Vamos a otro pasaje, 1 Pedro 2, 4 y 5, también conocido. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a otro pasaje, Efesios 2, 19 al 21. Hoy vamos a leer bastante. Vamos a tratar de poder estudiar este tema en estos minutos y que vamos a leer bastante. Efesios 2, 19 al 21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el versículo 22, ahí quedó para lo último, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Y quisiera que nos quedemos con esa frase, después de todo lo que fuimos leyendo, para morada de Dios en el Espíritu. Y antes de avanzar, vamos a orar, vamos a poner lo que vamos a decir en las manos del Señor y que Él pueda ministrar a cada corazón, ¿no? Él sabe con qué necesidad hemos venido todos a la reunión de hoy. Incluso yo mismo, Él lo conoce. Entonces vamos a orar, así le pedimos a Él que sea Él el que nos hable, que Él bendiga su palabra. Padre, Señor, aquí estamos una vez más, un domingo más, Señor, en este lugar, Señor, que se convierte en iglesia,
porque hay personas redimidas por Cristo. Padre, te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, que sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y ella es la que tiene poder para calar, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones. Queremos, Señor, escucharte a ti, que tú nos hables, Dios, que nos ministres por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, me gustaría encarar el tema desde, no de ponerme a hacer una exegesis de estos pasajes, sino que hagamos un poco de historia. Lo último que leímos fue que, vamos a leer vuelta al versículo, espero que lo tengo acá, se me fue al final de todo. Fue que somos todos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esa palabra morada, o esa palabra edificio, Pablo también cuando va a referirse a estas palabritas o a este contexto también usa la palabra templo. Y la palabra templo es la que me gustaría que tengamos un momento en mente, para que vayamos al principio de la historia. ¿Dónde empieza la historia? ¿Qué libro? En Génesis. Entonces vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 8, dice, solamente la primera parte, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. En el contexto sabemos que Dios habitaba en el huerto, habían pasado ya un tiempo, había hecho toda la creación, ¿no? Había creado a Adán y Eva, y Adán disfrutaba de una relación con Dios. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿por qué creó Dios al hombre? Fue para que el hombre sea objeto del amor de Dios. Fíjense, cuando leen la historia cuando leen Génesis, en la mañana estaba leyendo todos los pasajes de vuelta, estos de la creación, y veía cómo Dios le había puesto tanto amor a todo lo que hizo. Dice que creó al hombre, que después en la historia cuenta que creó el huerto, que puso todo tipo de árboles y comidas que era algo lindo a los ojos, que era atractivo. Buscó una compañera para Adán. Armó todo un escenario para que el hombre pueda vivir rodeado de bendiciones y también rodeado de la presencia de Dios. Ese era el motivo y ese era el plan de Dios para Adán y para la humanidad, era poder tener un vínculo con el hombre. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Génesis? Aparece la serpiente ahí como el antagonista, aparece el diablo, la serpiente, y engaña ¿a quién? A Eva, ¿no? Y Eva come del árbol, le dice ahí unas cuantas mentiras, Eva come, le da al marido, el marido también come. Y de repente viene este versículo 8 que dice que Dios estaba paseando por el huerto de día, dice, y Adán, si seguimos leyendo en la otra parte del versículo 8, en la parte final, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Era la primera vez que ellos se escondían de Dios. Porque claro, habían comido el árbol, se habían visto que estaban desnudos, y si leen la historia dicen que se escondieron, ¿por qué? Porque sintieron vergüenza, porque estaban desnudos. Entonces viene la conversación y dice, bueno, ¿y quién te dijo? ¿Has comido el árbol de la vida que te dije que no comas? Sí, bueno, fue la mujer, fue la serpiente. Y ya conocemos la historia. ¿En qué termina esto? Dios echa al hombre ¿de dónde? Del huerto. En ese momento, el curso de la historia cambia. En ese momento se rompe la relación entre Dios y el hombre. Dice ahí, Dios le había dicho, vas a morir el día que comas de ese fruto, y muchos años después, Adán muere. Y la muerte pasa a ser algo inevitable en la vida del hombre. No solo una muerte física, sino una muerte espiritual. El hombre separado de Dios. Eso causó el pecado, que el hombre esté alejado de Dios, separado, que no haya una comunión.
Y los años pasan y Dios ahí tiene una historia con un pueblo que todos conocemos, el pueblo de Israel, y nos vamos a ir mucho más adelante en la historia. Israel, esclavo en Egipto. Ya estaba ahí Abraham, ¿no? Toda la historia que ya conocemos. Israel estaba esclavo en Egipto. ¿Y qué dice? Dice que Dios oyó el clamor de su pueblo. ¿Y qué pasó? Dice que Dios ahí intervino, levantó a Moisés, se le apareció, trabajó en la vida de Moisés, pero después de todo eso, hay algo clave. En Éxodo 25, no lo vamos a leer porque son 9 versículos, del 1 al capítulo 9, Dios le dice a Moisés que tenían que levantar un tabernáculo. Dios le dice, bueno, ahora me van a levantar un tabernáculo, me van a traer las ofrendas, van a hacer oro, y esto, y esto, y esto va a ser para el efod, para todo, esto va a ser para el lugar donde yo voy a poner mi presencia. Ahora, otra vez Dios estaba dando la iniciativa ¿para qué? Para acercarse al hombre, para acercarse a Israel. Dios estaba levantando un lugar en forma de tabernáculo, en forma de tienda, para que sea un lugar simbólico en donde Él iba a poner su presencia. ¿Qué estaba tratando de hacer? Estaba tratando de relacionarse otra vez con el hombre. ¿Cómo? Con su presencia en un lugar. Claro, no había, es como ahora que tenemos el Espíritu Santo. En esa época era algo temporal. Dios elegía a quién se le aparecía, Moisés, por ejemplo. Era algo que quedaba en Dios elegir a esa persona, y era temporal. Pero en este concepto del tabernáculo, Dios quería poner ¿qué? Un lugar simbólico, que eso es lo que quiero que nos quede, un lugar simbólico donde el pueblo podía ir a ofrecer sacrificios, donde el pueblo podía ir a orar, donde el pueblo podía ir a presentar sus ofrendas. Había un lugar de referencia. Y ahí estaba la presencia de Dios, ahí, en el tabernáculo. Y pasan los años y aparece ¿quién? David. Y David dice que él se puso a pensar que él tenía una casa hecha de cedros y majestuosa, y que cómo Dios va a morar en una tienda. Entonces él le nace en el corazón decirle a Dios que él quería construirle una casa a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, no, David, vos no. ¿Por qué? Porque un montón de cosas le dice, le da promesas, que va a ser su casa eterna, que permanente, ¿sí? Que va a levantar un rey de su linaje. Pero le dice, pero vos no me vas a edificar casa, porque derramaste mucha sangre. En cambio, tu hijo Salomón sí. Y pasan los años, nace Salomón, se hace grande, llega a ser rey, y Salomón hace uno de los templos más majestuosos a nivel arquitectónico. Estaba viendo fotos, videos de lo que había llegado a ser ese templo, era tremendo lo que había hecho Salomón. Inmenso. Y Salomón, en la dedicación del templo, cuando Salomón lo dedica, en Primera Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Claro, era una casa hecha de manos, y Salomón estaba sorprendido. ¿Por qué? Porque todos entendían que Dios era un Dios tan grande, tan majestuoso, que había hecho todo. ¿Y cómo va a morar en una casa hecha de manos? ¿Cómo Dios va a entrar en esa casa? ¿Cómo Dios va a ser alguien o va a darnos un poquito de su condescendencia para poder decir, acá voy a estar? Aunque esto no me pueda contener, aunque el cielo sea, como dice en uno de los pasajes, es mi trono, la tierra es estrado de mis pies, ahí me voy a poner, ahí me voy a ubicar. En el tabernáculo. Ahora, Dios nunca había pedido una casa. Él estaba bien con el tabernáculo. Él quería un lugar, no importaba si era una casa grande, si era hecha de... Él había pedido ciertos requisitos que se habían hecho, pero eso fue algo del hombre en querer hacerle una casa a Dios. Él lo que quería era poder tener un lugar donde él se pueda acercar y manifestar, donde puedan
hacer todo el ritual de las fiestas, todo el ritual del sacrificio, por el perdón de pecados. Él había preparado ahí todo lo que vemos en Levítico, ese era el objetivo. Pero fue creciendo, terminó siendo un templo enorme. Después, bueno, ya saben lo que pasó, ¿no? Ese templo lo incendiaron, se destruyó, ¿sí? El pueblo de Israel fue llevado cautivo, hasta que llega Zorobabel, Nehemías, lo vuelven a levantar al templo por muchos años, y no era nada que ver al templo de Salomón, era otro templo, más modesto. Pero lo habían hecho con lo mejor que el pueblo tenía. A Dios eso tampoco le preocupaba y aún así su presencia también estaba ahí. Porque su intención era su presencia, ¿dónde? Con el pueblo. Ese era el objetivo del templo. No que sea un templo inmenso. No, el objetivo era poder tener su presencia en un lugar y a donde el pueblo pueda llegar. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque quiero que veas cómo fue Dios siempre buscando la manera de poner su presencia cerca del pueblo. Empezó con Adán, y él tenía su presencia ahí con él. Estaban cerca. El pecado lo arruinó. Después él dio un paso con el tabernáculo y se acercó a Dios otra vez, perdón, a la humanidad otra vez, al pueblo de Israel. Y armó todo un programa con la tribu de Leví y todo lo que tenían que hacer, pero se acercó al pueblo. Y de repente se fue un poco, cuando, por ejemplo, si vamos a Hechos, cuando apedrean a Esteban, Esteban le cuenta toda la historia a los fariseos y a todos los líderes espirituales que estaban ahí, incluyendo a Saúl. Le cuenta toda la historia del pueblo de Israel y termina diciéndoles, ustedes no saben que Dios no habita en templos hechos de manos. Termina recordándoles una verdad que el pueblo de Israel pareciera como que habían olvidado. De repente, algo que era tan hermoso como tener un templo en donde ir a adorar a Dios, se había tergiversado. Había pasado a ser el templo. Por eso hoy, si hablamos, yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos años cuando estuvimos en Israel, ahí con los chicos, y tuvimos la oportunidad de ir al Muro de los Lamentos, me sorprendía tanto todo lo que pasaba ahí, en ese lugar. Y cómo iban a orar al muro, cómo estaban ahí el lugar. Y de repente pasó de ser la persona que llenaba el lugar y se enfocaron tanto en esa promesa de que Dios iba a poner su presencia ahí, que se olvidaron que Dios era el Dios de toda la tierra y que Dios estaba en cualquier parte de la tierra, no en un solo lugar. Y que no era el templo lo importante, era Dios lo importante. Y algo que había empezado con Dios acercándose de vuelta a las personas, ahora se tergiversaba y ya el templo pasaba a ser lo principal. Al día de hoy, el templo es, ¿y dónde va a estar el templo? Es algo de conflicto. Y otra vez, como pasó en el Edén, el enemigo haciendo de las suyas para que algo que tenía que ser de bendición y que tenía que acercar a Dios, a las personas y a las personas a Dios, se distorsiona el templo. ¿Y por qué te lo presento así? Porque en el plan de Dios estaba Cristo. Juan capítulo 1, la presencia de Dios ahora pasa de estar en el huerto, de romperse, pasa de estar en el tabernáculo, en el templo, y pasa ahora a darle el lugar de preeminencia a quién? A Cristo. Y Juan capítulo 1, vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 14.
Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si lees todo ese capítulo 1, que dice en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y vino a la tierra, y vino a los suyos lo rechazaron. Y dice que en él estaba la plenitud, y todos tomamos de la plenitud. Si te pones a leer el capítulo 1, es Dios mismo ahora viniendo en persona con su presencia por medio de Cristo. Ahora ya, si empezás a leer los próximos capítulos de Juan y lo que va pasando, él empieza a tomar el lugar del templo. Por ejemplo, vamos a ver 4 episodios de la vida de Jesucristo en relación con el templo, así rápido, se los voy a nombrar. Cuando se pierde, que los padres lo pierden, ¿dónde estaba Jesús? En el templo, estaba enseñando. Cuando ya él más grande, que dice que el celo de la casa de Dios lo consumía, ¿a dónde fue? ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan? Que hizo un látigo y tiró todas las mesas. ¿Y qué dijo? Dijo cosas muy importantes ahí. Dijo que casa de mi padre la habían convertido en cueva de ladrones. Y él dijo, casa de mi padre. O sea, él reconocía que el templo tenía un lugar importante en el pueblo, era la casa de Dios. Pero también en Marcos, él dice que esa era la casa de oración para todas las naciones. No solamente para el pueblo de Israel, para todas las naciones. Y dice que la habían convertido en una cueva de ladrones. Y él ahí tira todo por los aires y da un paso más, que es lo clave para que después lo empiecen a perseguir. ¿Qué dice? Derribad este templo y en 3 días lo voy a levantar. Dice, pero ¿cómo este templo? Tardamos años en levantarlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí se estaba cerrando una puerta del templo y se estaba formando ahora el templo de Cristo. Ahora el concepto del templo ya no era un lugar. Porque si vamos más adelante, en otro capítulo de la historia, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, tiene una conversación larga. Pero en una de las cosas que Jesús le dice es, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pero va a llegar el día que ni acá, ni en el monte Gerizim de los samaritanos, ni en el monte, ni en el templo de Jerusalén, vamos a orar. Porque Dios dice, va a buscar que adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ahí en el plan de Dios ya estaba, no había un templo en Jerusalén, no había en monte Gerizim, no había un lugar. Ya en el plan de Dios estaba el Espíritu Santo. Entonces, y falta uno más todavía. Cuando muere Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Recuerdan? Se rasgó el velo. De arriba a abajo. ¿Y eso qué mostraba? O sea, el lugar más santo, el lugar más reservado, que queda abierto, queda al descubierto. Ahí era ya la consumación. Ya estaba fundándose en el corazón de Dios y con esa muerte, con esa resurrección que iba a haber, Cristo ya estaba fundando la iglesia. Él ya estaba fundando otro templo. Por eso también Jesús, antes de llegar a la cruz, les dice, bueno, ustedes oren que yo les voy a mandar un consolador, alguien que va a estar con ustedes, alguien que los va a acompañar. Y Jesús le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos dice, con mi Padre vamos a ir y vamos a hacer morada en él. Él ya estaba preparando un escenario. ¿Para qué? Para que exista otro templo. Para que exista otro edificio. Ya no iba a ser más el edificio del templo físico. No iba a ser más el tabernáculo. Él ahora está pensando en restaurar una relación que se perdió en el Edén, cuando Dios habitaba con Adán de forma natural, cuando podían entablar una conversación,
Cuando Adán sabía que se paseaba y no se escondía. Esa relación es la que Cristo quiere cambiar. Es la que Él quiere restaurar. Ahora, siguiendo, ahora viene ya la última, y es la presencia de Dios, ¿dónde? En nuestras vidas. En la vida de sus hijos. ¿Y vieron cómo al principio de la historia lo importante es la presencia de Dios? Era lo importante en el Edén, era lo importante en el tabernáculo, en el templo, fue lo importante en Cristo, porque Cristo era Dios, y ahora es lo importante en nuestra vida. Y esta mañana cuando terminaba de preparar el mensaje y pensaba en la iglesia, en esta iglesia principalmente, en la nuestra, que se fundó hace muchísimos años, más de 100 años. Y seguramente el día que se inauguró se dedicó al Señor la iglesia. Pero aún así la iglesia, estas 4 paredes, estos 2 pisos, 3 pisos que hay en la iglesia, no la convierten en iglesia. Es un local que está consagrado al Señor, sí, pero es un local. Acá no está la presencia de Dios cuando no hay nadie. La presencia de Dios llega a este lugar cuando llegan los hijos de Dios. Porque cada uno de los que somos hijos de Dios somos templo de Dios. Por eso los pasajes que leíamos al principio, Pablo en 1 Corintios 3, versículo 16, hace una pregunta retórica. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No somos parte del templo de Dios. Somos el templo de Dios. Somos parte de una iglesia universal, formamos parte de una iglesia local, pero somos el templo de Dios. Y no sé si con todo esto que acabamos de hablar, llegamos a dimensionar esta verdad. A mí me costó muchísimo. Dios desde el principio tratando de tener una relación con el hombre, dándonos la figura y el simbolismo de un tabernáculo. Y no fue suficiente al punto de decir, bueno, voy a ir por medio de Cristo, voy a hacer todo lo que el símbolo del tabernáculo y del templo no pudieron, que era que todos los corderos y todo lo que se sacrificaba no quitaba el pecado. Hebreos habla de eso, dice que el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios todo el tiempo, todos los años, por él mismo, por el pueblo, porque no era suficiente la sangre. Tenía que morir a alguien santo. Cristo fue el mediador, Cristo fue la ofrenda, Cristo fue el sacrificio, Cristo fue el sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo fue la entrada. Cristo hizo todo para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Hizo todo para que nosotros nos convirtamos en un templo de Dios. Y Pedro, como leímos hace un ratito antes de empezar, en los primeros capítulos, ¿qué dice? Que somos piedras vivas. ¿Sí? Somos parte de un edificio. Somos parte de una construcción que está en curso. Dios está construyendo su iglesia todavía. Con cada alma que se salva, con cada persona que pasa de muerte a vida, se suma una piedra más a la construcción de la iglesia. Pero que eso no nos confunda en pensar que somos una parte. No, no, no. Somos el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Y pensar en eso, pensar, me cambia realmente. Hoy hablaba con mi esposa y digo, me cambia la forma, o me tiene que cambiar la forma de pensar. Tiene que ser algo que, por ejemplo, ¿cuántas cosas nos hubiésemos evitado? ¿Cuántos dolores nos hubiésemos evitado? ¿Cuántas heridas nos hubiésemos evitado? ¿Cuántas palabras hubiésemos callado si hubiésemos sido conscientes de la presencia de Dios? Creo que una de las realidades y verdades de las que más inconscientes somos es de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces por día te acordás que Dios está con vos?
¿Te acordás que Dios está con vos cuando vas a hacer lo que sabés que no tenés que hacer? Cuando te enojás, cuando no querés perdonar. ¿Me acuerdo de Dios en esos momentos? Que está conmigo. Si fuera consciente de la presencia de Dios en ese momento, ¿cuántas lágrimas me hubiese ahorrado? ¿Cuántas palabras no hubiese dicho? ¿Cuántos perdones hubiese aceptado o hubiese dado? Si fuera consciente de que soy el templo de Dios y que Dios está en ese momento que me enojé, que dije cosas que no tenía que decir, que no quise tal vez perdonar, que en ese momento estaba Dios ahí mirando y escuchando lo que yo hacía. ¿Cuántas cosas me hubiese ahorrado? Pero creo que una de las cosas que tal vez a mí más me cuesta es ser consciente de que Dios está conmigo y que soy el templo de Dios. Pero como templo de Dios tengo muchísimas responsabilidades. Pensaba en, claro, si yo soy el templo de Dios, no es que yo formo parte de la iglesia, sí formo parte de la iglesia local, claro. Pero la santidad de mi hermano no me hace santo. La madurez de mi hermano no me hace maduro espiritualmente. Que mi hermano traiga gente a la iglesia, está bien, es de bendición para mí, pero no me quita a mí la responsabilidad de yo fomentar la santidad en mi vida porque soy templo del Espíritu Santo. Porque soy el edificio donde Dios mora. Por eso, el primer versículo de los capítulos que leíamos, de hecho el último, Efesios 2, terminaba diciendo que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ese es el objetivo. Ahora, no sé cuántas veces pensaste en eso, o pensamos en eso, o tratamos de concientizarnos de esa realidad. En mi vida tengo que reconocer que no siempre tengo presente que soy templo del Espíritu Santo. Que muchas veces, personalmente, es una realidad que prefiero omitir, o que me olvido. A veces es más fácil pensar que Dios está en la iglesia. Es más fácil pensar que, bueno, acá estamos en la iglesia, Dios está acá. Sí, yo sé que el Espíritu Santo vive conmigo cuando me voy a mi casa, lo sé, soy hijo de Dios. Pero Dios está acá. Vengo a adorar acá. Acá vengo a hacer un ministerio. Acá vengo a servir acá. Porque es más fácil limitar a Dios a esta realidad, a este lugar, que saber que me lo llevo conmigo a donde quiera que voy. Que saber que en donde quiera que estoy, yo soy una iglesia. Yo soy un templo, no una iglesia, un templo en donde Dios habita, esa morada. Y que debería estar preocupado porque por hacer de esa morada un lugar digno de donde va a vivir el Espíritu Santo. Y eso creo que cambiaría muchísimo mi perspectiva y mi diario andar. Como dije al principio, yo conozco mis falencias, conozco mis errores, conozco todas las cosas que yo hago mal. No la de cada uno de ustedes. Eso es ustedes con el Señor. Pero si hay algo que tal vez quisiera en esta mañana, al terminar orando, es que vos examines tu vida ahí con el Señor. Si somos conscientes de que somos templo del Espíritu Santo y que como iglesia, ¿sí?, formamos parte de un gran edificio, que cada uno de nosotros es una piedra que el Señor está tallando, que está esculpiendo, que está formando, pero que tenemos una responsabilidad enorme de hacer de esa morada del Espíritu Santo una morada digna del Espíritu Santo. Así que vamos a terminar orando y quisiera ahí que cada uno se tomara unos segundos, unos minutos para orar y hablar con el Señor. Y que cada uno evalúe su realidad, así como también lo tengo que hacer yo, y hablar con Dios y decirle a Él lo que tengamos que decirle. Que sea su palabra la que nos ministre, la que nos ayude a poder vernos como cuando nos miramos al espejo.